La tormenta había pasado, pero su recuerdo persistía en las cosas rotas que habían quedado atrás. Las sirenas aullaban como lamentos por la ciudad arrasada. Su eco se filtraba entre árboles astillados y tejados derruidos. Aún salían volutas de humo de los cables eléctricos rotos. Un osito de peluche yacía empapado en barro, con un ojo faltante y la cara pegada a una acera destrozada. Sobre todo ello se cernía un cielo gris, hinchado, silencioso, exhausto. Maya se movía como una sombra. Sus botas crujían sobre el cristal y la grava mientras examinaba los restos. Una mano agarraba la radio. La otra se ajustaba el cuello de su chaqueta de paramédico, aunque ningún frío podía alcanzar lo que ya no sentía. Se oían gritos. Reinaba el caos. Pero Maya hacía tiempo que había aprendido a distinguir el ruido exterior de la tormenta interior. Pasó por encima de una viga caída. Un columpio del porche se retorcía con el viento, crujiendo como una vieja canción. Más adelante, un equipo de rescate avisaba a los supervivientes. No corrió hacia ellos. Caminó, porque correr significaba sentir. Y Maya había cerrado esa puerta hacía mucho tiempo. La zona de desastre ya le resultaba familiar. La había visto en huracanes, inundaciones e incendios forestales. Pero esta tormenta había azotado más que tierra. Los movimientos de Maya eran eficientes, casi quirúrgicos. Se arrodilló para tomarle el pulso a un hombre, presionó una herida, saludó con la cabeza a un médico voluntario y siguió adelante. Sus manos trabajaban. Su mente calculaba, pero su corazón permanecía inmóvil. No, desde la última vez, un recuerdo se asomó. Su hermano Liam, riendo bajo un cielo de verano, justo antes del tornado que se lo llevó. Ese mismo cielo se había oscurecido en cuestión de minutos. Ella no había pronunciado su nombre en meses. En cambio, Maya siguió caminando, ayudando, salvando, todo mientras dejaba su propio dolor enterrado bajo su uniforme y sus protocolos. Desde Onesia, esa manera era más fácil, o al menos eso creía ella. Una mujer sollozaba mientras Maya la conducía a una tienda médica. Otra se aferraba a su perro herido, implorando ayuda a Maya. Le ofreció palabras, vendajes y palabras de consuelo. Pero su voz sonó plana, mesurada, suave pero hueca, como una muñeca de cuerda que se sabía el diálogo. El dolor la rodeaba, pero ella permanecía intacta. Vitalidades estables. Traumatismo leve, informó por la radio. No le temblaba la voz. No le temblaban los dedos, pero sus ojos nunca se detuvieron en nadie por mucho tiempo, porque mirar demasiado de cerca significaba recordar. Y recordar duele. Estaba a punto de regresar a la camioneta. El día ya estaba demasiado ocupado cuando un movimiento cruzó su visión. Una mancha marrón y negra, cercana al suelo y rápida a pesar de cojear, corrió a través de las ruinas como si tuviera un destino, un pastor alemán. El cuerpo de Maya se congeló. Algo en la frenética carrera del perro, su pelaje cubierto de barro, su mirada fija, la estremeció más que cualquier llanto que hubiera oído en todo el día. No parecía perdido, parecía que estaba buscando algo, y en esa fracción de segundo, el cansancio de Maya flaqueó. Sus dedos se apretaron alrededor de la radio. Ese perro no estaba corriendo de algo, estaba corriendo a algo. Ella se giró, entrecerrando los ojos en la dirección en la que se había ido el pastor. Entonces ella lo oyó. Un aullido largo y bajo atravesó el viento. Ni un ladrido ni un gemido. Algo crudo, urgente. No era doloroso, era una súplica. Maya volvió a levantar su radio. Unidad 7 a la base. Yo, nada más que estática. Bajó el dispositivo lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. El aullido volvió a sonar, más distante ahora, pero aún deliberado, aún desesperado. Tiró de algo debajo de sus costillas. Por primera vez en todo el día, Maya dejó de pensar en su lista de verificación. Ella empezó a escuchar. Ella dudó, solo un segundo más antes de que sus botas cambiaran de dirección, hacia el aullido. Ni siquiera estaba segura de por qué. Quizás instinto, quizás curiosidad. Pero en algún lugar bajo su apariencia tranquila, un hilo se había soltado y la estaba guiando hacia adelante. Pasó junto a vallas destrozadas y ventanas dentadas, mientras el mundo se oscurecía tras ella. A cada paso el silencio en su interior se resquebrajaba un poco más. El grito del pastor no era solo un sonido, era una señal. Transmitía algo que nadie más le había mostrado en todo el día. Propósito, urgencia, vida. Maya siguió adelante apartándose el cabello de la cara. De repente el corazón le latía más fuerte en el pecho. Ella no sabía en qué se estaba metiendo, pero ella sabía esto. Ella no pudo no ir.
Maya no sabía por qué seguía al perro. No era el protocolo. Debería haber avisado, haberse quedado con su unidad y haber regresado a la sala de urgencias como había planeado. Pero sus piernas se movieron antes de que su mente se diera cuenta. Hacia el pastor, hacia las ruinas, hacia algo que no podía identificar. El perro cojeaba, pero cada paso transmitía urgencia. No pánico salvaje, intención. ¿A dónde vas?, murmuró en voz alta, casi para sí misma. No hubo respuesta, por supuesto, solo el crujido de sus botas sobre la grava mojada y la madera agrietada. Aún así, ella lo siguió. Las ramas le rasparon los brazos al agacharse bajo una viga doblada. El humo, acre y penetrante, flotaba en el aire. Maya tosió limpiándose la arenilla de la mejilla, pero siguió adelante. Se dijo a sí misma que se detendría una vez que lo perdiera de vista. Pero ella nunca lo hizo. Cada vez que doblaba una esquina reaparecía justo delante, como si supiera exactamente a dónde ir y que ella debía seguirlo. No fue solo la dirección del perro, fue su conciencia. Él seguía mirando por encima del hombro, deteniéndose justo el tiempo suficiente para que ella lo alcanzara, sin miedo, ni siquiera cauteloso, solo esperando. Sus miradas se cruzaron varias veces y cada mirada parecía una pregunta silenciosa. ¿Aún vienes? El corazón de Maya se aceleró un poco, no por el esfuerzo, sino por algo extraño. El perro no la estaba llevando por mal camino. Tenía una razón. Ella la presentía. Una vez se detuvo por completo en una losa torcida de la acera y la observó acercarse con la cabeza ligeramente inclinada. Maya exhaló, con la voz más suave. «Está bien, Sombra», dijo, nombrándolo sin pensar. «¿A dónde? ¿Me llevas?» El pastor parpadeó. Luego se giró nuevamente hacia adelante y trotó hacia adelante. Pasaron por lo que solían ser caminos de acceso, cercas de jardines, los huesos de casas ahora aplastados y ahogados en escombros. Los buzones todavía se mantenían en pie como soldados obstinados. Maya caminó con cuidado sobre el afilado revestimiento metálico, el suelo inestable bajo sus botas. Buscó otros peligros, líneas caídas, paredes inestables, pero su atención seguía volviendo al perro. Algo en su presencia la tranquilizaba, incluso allí, entre recuerdos fragmentados y vidas rotas. Ella no sabía su nombre, su historia, a quién pertenecía, pero en esa ciudad fantasma de silencio y ruina, él era lo único que se movía con un propósito, la única, además de ella, que sigue buscando. Sin previo aviso, el pastor se detuvo. Soltó un gemido bajo y urgente y corrió hacia una estructura derrumbada, una casa aplastada hacia adentro, como un vaso de papel. Entonces empezó a cavar. Sus garras rasgaban la ceniza y la tierra con ferocidad, arañando la madera y el hormigón con las uñas. Salieron astillas. Su pecho se agitaba con esfuerzo. «Oye, oye, para». Maya corrió hacia él sin saber si estaba herido, presa del pánico o simplemente había perdido la cabeza. Pero el perro no se detuvo. Él soltó un gruñido, no hacia ella, sino hacia los escombros, como si fuera el enemigo ocultándole. «Algo». La voz de Maya tembló. «¿Qué estás?» Entonces lo comprendió. No era un ser al azar. No estaba perdido. Estaba cavando en busca de algo. O alguien. Se arrodilló junto a él, apartando el aislante húmedo y las uñas dobladas. Le sangraban los dedos, pero no lo sentía. Sombra no disminuyó la velocidad, ella tampoco. Ya no. Sus patas ahora estaban rojas. Maya pudo ver marcas frescas sobre los escombros grises. Cortes pequeños pero afilados, tal vez de vidrio o clavos retorcidos. El pastor gimió una vez, pero no se detuvo. Cada excavación era trabajosa, cada respiración pesada, pero había fuego en sus ojos. Una misión. Maya susurró. «Te harás daño». Pero incluso mientras lo decía, sabía que él no se rendiría. Lo impulsaba algo más profundo, algo que no le importaba el dolor. Ella extendió la mano, quitándole suavemente la ceniza del rostro, y por un instante él se detuvo para mirarla. Sus ojos ardían de lealtad, no de miedo. Luego volvió a cavar. «Maya», agarró su radio. «Unidad 7 a la base. Necesito un equipo de rescate en estático». Toa ajustó la frecuencia. Solo se oía ruido y un silencio absoluto. Ella miró hacia atrás a Sombra, que ya había empujado la mitad de su cuerpo bajo una pila de vigas y su cola todavía se movía débilmente mientras cavaba. «No hay tiempo para esperar», dejó la radio, y empezó a jalar tablas junto a él con el peso tensándole los brazos. Su respiración era entrecortada, mezclándose con la pesada respiración del pastor. No hubo respaldo, solo ellos. Luego vino. Un grito débil, delgado y apagado, pero inconfundiblemente humano. Maya se detuvo en seco. Sintió una opresión en el pecho. Sombra ladró una vez con fuerza y empezó a patalear más rápido, despejando espacio frenéticamente.
Maya apartó los escombros, raspando con los dedos la grava y la tierra. El llanto volvió a oírse, más cerca esta vez. Débil, la voz de un niño. «Dios mío», susurró. «Hay alguien ahí abajo». Se inclinó hacia el agujero con el corazón latiéndole con fuerza. «Aguanta, te oímos, ya vamos». Sombra le dio un suave empujón en el brazo y luego volvió a cavar. La había traído aquí por una razón, y ahora esa razón tenía un nombre, una voz, una vida. Por un momento Maya no pudo moverse. Todo lo que vio fue a Liam, su hermano, atrapado debajo de un camión aplastado, mientras llovía cántaros, mientras ella gritaba su nombre. Había llegado demasiado tarde entonces, pero ahora. Sombra ladró de nuevo, con los ojos fijos en los pla de ella. Y así, de repente, el recuerdo se hizo añicos. Maya se movió, no como médico, ni siquiera como hermana, pero como alguien que acababa de encontrar su razón para luchar de nuevo. La tormenta había pasado, pero en el mundo desmoronado que los rodeaba, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Maya se arrodilló junto al pastor, hundiendo las manos en los escombros donde la voz de la niña había susurrado segundos atrás. Sus dedos se movían rápido, instintivamente buscando calor, movimiento, vida. A su lado el perro no se detenía, sin gruñidos, sin ladridos, solo excavando, concentrado, presente. Trabajaron juntos en silencio como si ya lo hubieran hecho antes, como si se entendieran. Sin necesidad de una sola orden, Maya no habló. Al principio no había tiempo, pero su corazón, encerrado durante tanto tiempo, empezó a latir con algo extraño. Una conexión. El polvo se le pegaba a las pestañas. Las astillas le cortaban las palmas, pero no se detuvo, porque el pastor no se había detenido. Y si él podía seguir, ella también. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de esfuerzo, de aliento, de propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, Maya no se sintió sola. El botiquín de Maya estaba en la camioneta, también su radio. Y nadie sabía dónde estaba, pero nada de eso importaba ahora. Miró al perro, cubierto de barro, temblando ligeramente pero decidido. La viga que habían movido había abierto una bolsa de aire. Debajo, un zapato de niño. Luego, una mano, pequeña, inmóvil. «Espera, chico», susurró. Metió la mano y buscó el pulso. Débil, pero ahí estaba. El perro no ladró ni se movió. Simplemente permaneció a su lado, jadeando con fuerza, observando cada movimiento con la mirada. «Tú y yo», dijo en voz baja, como si sellara un pacto. «Somos todo lo que tiene». No necesitaba un compañero con placa ni credenciales. Tenía este perro. Mientras movía otra tabla, el niño, Ethan, dejó escapar una tos débil. Maya sonrió por primera vez en horas, y el pastor movió la cola una vez fue suficiente. «Alguien te crió bien», murmuró Maya sin dejar de trabajar. Las palabras salieron espontáneamente, como si necesitara llenar el vacío o calmar la tormenta que sentía en el pecho. «No serás solo una vagabunda, ¿verdad?» El perro ladeó la cabeza y movió las orejas como si intentara comprender su tono, no sus palabras. Ella siguió hablando. Quizás con él, quizás consigo misma. Solía pensar que las tormentas se lo llevaban todo a la gente, susurró. Entonces conocí una que dejó algo atrás. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Ni siquiera intentó disimularlo. El pastor se apretó contra su pierna, el calor a través de su uniforme empapado, sin exigir nada. Solo estar ahí. Y Maya dejó que el silencio volviera a instalarse. Más suave esta vez. En algún lugar bajo la superficie, una pared en su corazón se quebró. Apenas levemente, su brazo se sacudió de repente al cortarse, con un trozo de madera dentado. La sangre brotó, rápida y cálida. «Maldita sea», siseó, apretando la herida. Antes de que pudiera envolverlo, el pastor le dio un suave empujón en la muñeca con la nariz. Luego, con ternura, lamió la herida. Una vez, 2 veces. Maya no se apartó. Ella lo miró atónita, no por la acción, sino por la emoción que la inspiraba. Preocupación, cuidado, como si él pudiera sentir su dolor, no solo verlo. «Eres algo especial», dijo ella suavemente, esbozando una risa cansada. El perro no respondió. Simplemente se sentó a su lado otra vez, con la mirada fija en Ethan. Ethan se removió bajo los escombros. Su respiración era superficial. Su piel estaba pálida, la mano de Maya temblaba al buscar su cinturón vacío, sin torniquete, sin gasa, sin estetoscopio. Miró hacia atrás por donde había venido, lejos,
demasiado lejos. Necesito mi bolso, murmuró mirando al perro. Pero no puedo moverlo. Sus ojos se encontraron con los del pastor. Necesito que te quedes, lo dijo, como si fuera una orden, pero lo sintió como una oración. Volveré, repitió. Lo prometo. Se puso de pie lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Si se iba, si huía, si entraba en pánico, podría costarle la vida a Ethan. Maya retrocedió paso a paso, sin romper nunca el contacto visual. El perro no se movió. Ella corrió. Maya regresó sin aliento y con el kit en la mano. Y él todavía estaba allí, exactamente donde lo dejó, acurrucado junto a Ethan, su cuerpo bloqueando el viento, sus ojos abiertos y alertas. Él se quedó. El alivio estalló en su pecho tan rápido que parecía dolor. «Buen chico», susurró con voz ronca. El pastor golpeó su cola una vez, solo una vez, como si dijera, «por supuesto». Se arrodilló, abrió sus suministros, revisó sus signos vitales y estabilizó a la niña. Trabajó rápido, pero sus manos ya no temblaban. Ella tuvo ayuda. Y la ayuda tenía 4 patas, un corazón leal y un nombre que ella aún no había aprendido, pero en el que ya confiaba. Maya limpió las heridas de Ethan y le puso una férula en la pierna. Sus párpados se agitaron, pero no habló. El pastor permaneció a su lado, inmóvil, salvo para inclinarse más cerca cuando Ethan gimió de dolor. «Ya estás bien», murmuró. «Nos tienes». Se dio cuenta de lo que había dicho solo después de que salió de sus labios. «A nosotros». No a mí, a nosotros. Había algo reconfortante en eso. Juntos crearon un ritmo. Maya trabajando, el perro mirando, el niño respirando. Era extraño, qué normal se sentía, qué natural. Y de alguna manera, en medio de los escombros, el miedo y el agotamiento, ese ritmo tácito se convirtió en la calma en el caos. Minutos después llegó un equipo de rescate, camillas, médicos, voces, mientras levantaban a Ethan y lo ponían en la camilla. Su mano se extendió, débil pero decidida, sus dedos se curvaron en el pelaje del pastor. «Sombra», susurró, apenas audible. Las orejas del perro se levantaron. Luego se escuchó un suave gemido, silencioso, casi triste. Sombra lamió la mejilla de Ethan, una última y tierna señal de seguridad. Y en ese momento Maya lo supo. No eran extraños, unidos por el destino. Eran una familia, reunida por algo más fuerte que las tormentas. El papeleo o el tiempo. Mientras los médicos se llevaban a Ethan, Shadow lo siguió unos pasos y luego se detuvo, esperando la señal de Maya. Se arrodilló y le puso una mano en la cabeza. Su pelaje estaba enmarañado, lleno de tierra y sangre, pero debajo había calor, fuerza y algo firme. «¿Es tuyo, no?», preguntó ella suavemente. Los ojos de Sombra se encontraron con los de ella y algo pasó entre ellos. Un entendimiento que era más profundo que las palabras. Podría haberse marchado. Entregar el perro. Que alguien más lo averigüe. Pero no lo hizo, porque en algún lugar de este pueblo destrozado, entre hogares destrozados y corazones rotos, un niño había pedido ayuda, y Sombra había respondido. Shadow no solo había salvado a Ethan, también había salvado a Maya, del entumecimiento, del aislamiento, de olvidar lo que significaba preocuparse. Ella se puso de pie, y Sombra se puso con ella. Siguieron la camilla juntos. No solo un médico, no solo un perro, pero algo más, algo que ya no podía dejar de decirse. 2 días después del rescate, Maya estaba afuera del refugio de emergencia, observando a Shadow descansar a los pies de Ethan. Fue entonces cuando llegó la voz. «Ese perro es mío», se giró. Un hombre alto se acercó, con los hombros erguidos y papeles en la mano. Su voz transmitía autoridad y algo más frío por dentro. «Me llamo Tom Cardenas. Ese perro se llama Ranger. Lo entrené para búsqueda y rescate. Tengo los papeles que lo prueban». Maya bajó la mirada. «¿Sombra? ¿Ranger?». Se había puesto de pie, pero su cuerpo no se movió hacia el hombre. Al contrario, se acercó sutilmente a Ethan. «Estaba con una familia», respondió Maya con cautela. «Encontró a un niño durante la tormenta. Lo robaron», espetó Tom. «Se escapó durante un entrenamiento hace meses. Probablemente se lo llevó alguien que no pudo con él. Es muy hábil. No es una mascota». Ethan levantó la vista, confundido. «No es un Ranger, es Sombra. Es mío». Maya no respondió. Su mano, instintivamente, encontró la cabeza de Sombra. No fue solo un malentendido, esto era una amenaza. Más tarde esa tarde, Maya se sentó en la oficina de atrás con Tom y 2 funcionarios. Los papeles de Tom parecían reales. Certificados,
registros de propiedad, incluso una foto descolorida de Shadow con un arnés. Pero algo no cuadraba. Sombra estaba junto a Maya, con la mirada fija en Tom. No estaba alerta. No era agresiva. Solo cautelosa. Cuando Tom se arrodilló y gritó, «Ven aquí, muchacho». Sombra no se movió, ni un paso. En lugar de eso, dio marcha atrás. El corazón de Maya latía con fuerza. Había visto perros correr hacia sus dueños con alegría, incluso después de largas separaciones. Pero Sombra mantenía la cola baja y las orejas gachas. La mirada en sus ojos no era confusión, era miedo. La sonrisa de Tom se atenuó. Ya se animará cuando llegue a casa. Maya no estaba convencida. Los documentos podrían mentir. Pero los perros nunca lo hicieron. Maya se sentó afuera con Shadow esa noche, mirando a Ethan dormir dentro de la tienda médica. La cabeza de Sombra descansaba sobre su muslo. Recordó la primera vez que él la miró, no como una amenaza, ni siquiera como una extraña, sino como alguien en quien podía confiar. Recordó su paciencia junto a Ethan. La forma en que nunca se iba. La forma en que esperaba cuando ella se lo pedía. Sin vacilación. Sin restricciones. Solo comprensión. Maya le acarició detrás de las orejas. «No necesitas uniforme para demostrar quién eres», murmuró. «Ya lo hiciste». Sombra exhaló, su cuerpo subiendo y bajando suavemente contra su pierna. No era el tipo de confianza que se pudiera entrenar. Era el tipo de dinero que uno se ganaba. Había visto a demasiadas personas perder lo que amaban. Familias separadas. Mascotas nunca encontradas. El dolor se convirtió en papeleo. Ahora le pedían que devolviera un perro que no quería irse. Pero Tom tenía la ventaja legal. Y el personal del refugio se inclinaba a su favor. «No es tu decisión», le había dicho alguien. «Si quiere presentar la demanda. No hay mucho que podamos hacer». Maya estaba sentada sola en un catre. Sombra se acurrucó a sus pies y su pecho se apretó por la frustración. ¿Qué pasaría si el sistema fallara nuevamente? ¿Qué pasaría si esta vez ella viera cómo le quitaban algo bueno mientras ella no hacía nada? Ella miró a Sombra. No era solo un perro de búsqueda, ni un animal de rescate. Él era un sobreviviente y ahora necesitaba a alguien por quien luchar. Él. Esa noche, poco después de las 2 de la madrugada, Maya se despertó con unos pasos débiles fuera de su tienda. Se puso las botas, con el corazón todavía dolorido por los debates del día, y salió. Sombra se quedó justo detrás del foco, paseándose, su cuerpo tenso, la cola baja, la cabeza levantada como si escuchara algo mucho más allá del oído humano. «¿Sombra?», susurró. Él miró hacia atrás una vez. Sus ojos se encontraron con los de ella. Luego salió corriendo, sin ladridos, sin previo aviso. Simplemente desapareció entre los árboles. Maya no pensó. Corrió. Las ramas le azotaban los brazos. El barro le succionaba los zapatos. La luz se desvaneció tras ella. Ella siguió las huellas de sus patas, con la respiración entrecortada. «Por favor», murmuró para sí misma. «Por favor, no huyas». Pero en el fondo ella sabía más. Él no estaba huyendo de nada. Él estaba corriendo a algo. De nuevo. El bosque estaba lleno de humedad y silencio. Maya se detuvo solo cuando lo oyó, un grito débil y ahogado. Su linterna tembló mientras la apuntaba hacia el sonido. Sombra se encontraba al pie de un roble caído, arañando con cuidado un manto de hojas. Debajo de la tierra y las raíces emergió una pequeña mano apenas moviéndose. ¡Ay, Dios mío! Se dejó caer junto a la niña. Una niña de no más de 5 años. Tenía los labios agrietados. Apenas tenía los ojos abiertos. Sombra no se movió. Se quedó de pie junto al niño como un centinela. Maya agarró su radio. Esta vez la señal se transmitió. «Aquí la unidad 7. Tengo otra niña. Desaparecida. Aún respira». Sombra se sentó lentamente, su cuerpo formando una media luna protectora alrededor de la chica. Maya contuvo un sollozo. Esto no fue una casualidad. Esto no fue un entrenamiento. Esto fue instinto. Esto fue corazón. La niña fue estabilizada y trasladada rápidamente a la base, con Maya a su lado. Shadow trotaba detrás de la camilla, sin alejarse nunca demasiado. Cuando llegaron a la tienda, Ethan se movió. «¿Sombra?», susurró, viendo la figura familiar detrás de Maya. Shadow se acercó a Ethan, emitió un suave y bajo gemido, y luego regresó a la cuna de la niña. Él yacía a su lado, con la cabeza apoyada cerca de su hombro, como si quisiera decir, «Ahora, estás a salvo». Maya se arrodilló a su lado y una revelación se instaló en lo profundo de su pecho. Este no era un perro que necesitaba ser reclamado. Él ya había elegido. Y cada vez que un alma clamaba por ayuda, él respondía,
No como mascota, como guardián. Punto de vuelta en la base, el caso se reabrió. La reclamación de Tom estaba bajo revisión. Se plantearon nuevas preguntas, pero Ethan no tenía dudas. En una mesa de audiencias instalada en el puesto de mando temporal del refugio, habló con una claridad que superaba con creces su edad. «No es solo un perro», dijo Ethan en voz baja. «Es mi mejor amigo. Volvió por mí. Se quedó, incluso cuando no pude pedírselo». Maya observó a Shadow sentarse al lado del niño, completamente quieto. Nadie inspiró a Ethan. Nadie lo entrenó. No habló de propiedad. Habló sobre el amor. Maya se presentó ante la Junta de Revisión con fotografías, registros y el informe del incidente del segundo rescate. «Este es un perro que encuentra gente, no porque esté entrenado, sino porque no puede evitarlo», dijo. No regresó con un adiestrador. Regresó con un niño que lo necesitaba. Entregó un documento final, prueba de que la niña en el bosque había estado desaparecida durante 2 días y que Sombra la había encontrado cuando nadie más lo había hecho. No es un bien perdido. No es una propiedad. Ella se giró hacia el chico que estaba a su lado. Él es familia. La junta se quedó en silencio. Tom permaneció sentado, rígido, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. No necesitaban más. Más tarde ese día llegó el fallo. Shadow se quedaría con la familia de Ethan. Al salir de Midtime Point, la tienda, Ethan abrazó a Sombra con fuerza. Maya sonrió con un nudo en la garganta. Shadow la miró y luego presionó suavemente su nariz contra su mano. Él estaba en casa. No porque alguien lo haya dicho, porque el amor lo había llevado hasta allí. La casa era pequeña, remendada desde la tormenta, con tablas todavía apoyadas contra el costado y una lona azul extendida sobre parte del techo, pero estaba lleno de risas, voces suaves y algo que Maya no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Subió al porche silenciosamente, sosteniendo una bolsa de suministros en una mano y una sonrisa ligeramente nerviosa en la otra. La puerta se abrió antes de que ella llamara. «Maya». La mamá de Ethan la recibió con una calidez que parecía la luz del sol. Dentro, el aire olía a canela y a ropa recién lavada. Ethan estaba acurrucado en el sofá, con un libro en el regazo y Sombra a sus pies. Ambos miraron hacia arriba al mismo tiempo. Las orejas de Sombra se erizaron. Su cola golpeó el suelo una vez, y el corazón de Maya, que había estado tan pesado por tanto tiempo, se alivió. Solo un poco más. Más tarde, Maya siguió a Ethan a su habitación. Era sencilla. Paredes desnudas, un solo estante y una mesita de noche. Lo que le llamó la atención fue el marco de fotos que estaba al lado de la cama. Una instantánea de Sombra, embarrada, con la mirada fija, de pie orgullosamente junto a Ethan, frente a la tienda de relevo. No era solo una imagen, era un recuerdo congelado en cristal, del día en que ambos lograron salir, del día en que se reencontraron. Maya extendió la mano y sus dedos rozaron la esquina del marco. «Lo conservaste», dijo ella suavemente. Ethan asintió. «Ahora me mira mientras duermo. Todas las noches, el marco no era solo decoración, era un símbolo de protección y de supervivencia. La sombra era diferente ahora. No de una manera que lo hiciera desconocido, sino de una manera que lo hiciera entero. Seguía, escuchando, atento a cada sonido, pero sus movimientos eran más lentos, más pausados. Sus ojos, antes tan abiertos por la urgencia, ahora reflejaban paz. Maya lo observó rodear la cama de Ethan una vez antes de acomodarse, con su cuerpo curvado, justo debajo de la ventana. «Lo tienes entrenado», bromeó suavemente. Ethan sonrió. «Creo que está entrenando. A mí». Maya se rió entre dientes, pero había un silencioso asombro en su mirada. La tormenta se había llevado tanto, pero había dejado atrás este vínculo. Más fuerte que el miedo, más fuerte que el recuerdo. Un niño, un perro, ambos sobrevivientes, ambos sanando. Juntos. Antes de irse, Maya se agachó junto a Sombra una última vez. Él levantó la cabeza, observándola con esos ojos profundos y conocedores. Ella extendió la mano lentamente, rozándola por su pelaje. Tú». Él se inclinó. Luego, sin hacer ruido, colocó suavemente una pata sobre su rodilla. El movimiento fue pequeño, suave, pero significaba todo. Maya parpadeó y sintió que le picaban los ojos en las comisuras. «Nunca pude darte las gracias», susurró. «No solo por ellos, por mí». Sombra no se movió. No le hacía falta. El gesto lo decía todo. Gratitud. Reconocimiento. Confianza. Fue la primera vez en meses que se sintió realmente vista. No por una persona, por un alma. Mientras Maya se ponía de pie, Ethan habló.
Él todavía duerme junto a mi cama todas las noches, dijo con naturalidad como si fuera obvio. ¿Por qué?, preguntó ella sonriendo suavemente. Por si acaso viene otra tormenta. Las palabras sonaron como una campana silenciosa. No había miedo en ellos, solo verdad. La sombra no mantuvo alejada la tormenta, ayudó a Ethan a afrontarlo. Maya se arrodilló, una vez más, tirando suavemente de la manta sobre las piernas de Ethan. «Tienes suerte, ¿sabes?», dijo Ethan, sonrió somnoliento. Lo sé, y Maya también lo sabía, porque ese tipo de vínculo no surge de la suerte, proviene de una lealtad que no se abandona. Afuera, Maya se detuvo en el porche, con el bolso sobre el hombro. El sol del atardecer proyectaba cálidas sombras sobre el patio. Una brisa alzaba las hojas y por primera vez en lo que parecía una eternidad sintió una oleada de alegría. La respiración se movió más fácil. Ella aún cargaba con el dolor, pero ya no estaba sola. Una parte la había llevado un perro de ojos cansados y patas firmes. El resto, un niño que se negó a dejar que el amor quedara sepultado bajo la pérdida. Maya bajó del porche y sus botas crujieron suavemente sobre la grava. Y con cada paso algo se elevaba. No solo alivio, pero algo más cercano a la curación. Maya. Ella. Se giró en la puerta. Ethan se quedó de pie junto a la puerta saludando. «Tú también eres una heroína, señorita Maya». Se quedó sin aliento. Por un momento quiso corregirlo. No fue ella quien encontró al niño, quien esperó, quien siguió un llanto en la oscuridad. Pero entonces Sombra apareció junto a Ethan, moviendo la cola suavemente y con la mirada fija. Y por primera vez Maya no se acobardó ante la palabra. Ella asintió una vez entregándole su corazón. «Gracias, chico. Porque tal vez, solo tal vez, ser un héroe no se trata de lo que hiciste. Se trataba de a quién elegías estar a tu lado». Maya se giró una última vez antes de irse. Sombra se sentó en silencio en la puerta, sin ladridos, sin movimiento, solo observándola con la misma mirada, serena que tenía cuando se conocieron. Ella no saludó, ella no habló, ella simplemente miró y se permitió sentirlo. La paz, la confianza, el amor tranquilo y firme de una criatura que no había pedido nada, pero lo había dado todo. No era solo un perro de búsqueda, él era un profesor, un espejo, un recordatorio, que incluso después de las tormentas más oscuras, todavía hay razones para seguir el sonido, y a veces, si escuchas con suficiente atención, un perro te guiará a casa. Maya alguna vez creyó que la confianza debía ganarse con constancia, con tiempo y con lógica, pero Sombra no había seguido esas reglas. Había aparecido entre los escombros como el eco de algo perdido, y poco a poco, la había sacado también, sin fuerza, sin exigencia, pero con quietud, con presencia, con una lealtad que no pidió permiso. No habían confiado en ella fácilmente. Pero la confianza que Sombra le ofreció no fue ruidosa ni apresurada. Simplemente se mantuvo ahí, hasta que finalmente ella le ofreció la mano. A veces los mejores rescatadores no gritan. Ellos esperan, tranquilos, firmes, hasta que estés listo para ser encontrado. El tornado había destrozado casas, pero Maya ahora lo sabía. No era el único tipo de tormenta. Algunos vinieron sin viento ni lluvia. Algunos llegaron en los recuerdos, en silencio, en ese vacío que sigue a la pérdida y perdura mucho después de que se apagan las sirenas. Y esas tormentas eran más difíciles de ver, pero igual de peligroso. Y fue Sombra, no una voz humana, no una sesión de terapia, quien la ayudó a superarlo. Porque la curación no siempre comienza con la comprensión. A veces comienza con algo cálido que presiona tu costado. Shadow no había guiado a Maya hacia nadie más. Él la había conducido de regreso a sí misma. Eso era lo que más persistía. Ni la búsqueda, ni siquiera el rescate. Fue ese lento cambio en su interior. La silenciosa redirección de una brújula que había girado sin rumbo durante demasiado tiempo. El dolor le había arrebatado su propósito. Sombra no se lo devolvió. En un momento dramático, simplemente caminó a su lado hasta que recordó cómo moverse de nuevo. Ese fue su regalo. No se limitó a señalar el camino a seguir. Le recordó que allí era uno. Ethan una vez creyó que la tormenta se lo había llevado. Todo su habitación, su tranquilidad, su perro. Pero el amor verdadero, tiene una forma de encontrar las grietas. La sombra regresó a través de uno de ellos, no como mascota, no como proyecto, sino como algo eterno, algo que supo regresar. No hablaban mucho,
de la tormenta. Ethan no necesitaba hacerlo. La presencia de Sombra hablaba por ambos. Estaba más que cómodo. Él era la continuidad. Y Ethan, en su inocencia, lo dijo mejor cuando susurró: no me encontró en la tormenta, me encontró después, Maya. Alguna vez vio a los héroes como personas uniformadas de guardia que se lanzaban al caos. Pero ahora, ella lo sabía mejor. A veces, las almas más valientes caminan en silencio, en 4 patas, con la nariz pegada al suelo y las orejas moviéndose ante cada sonido, no por ellos mismos, sino por los demás. No piden liderar, simplemente hacer sombra. La había sacado del silencio. La había esperado cuando ella no sabía cómo moverse. Y le había recordado a una niña que la seguridad puede regresar, incluso después de que todo se haya perdido. Entonces, cuando Maya cuenta la historia ahora, nunca comienza con el tornado. Ella comienza con el perro. Y el día que ella lo siguió hasta su casa.